más o menos el año 1220 a.C. Aquiles estaba casado con una mujer por obligación para la reproducción, pero por ser el rey tenía todo el derecho de tener a unos concubos para el amor, quien era Patroclo. Patroclo era su amante. Ellos pelearon juntos en la guerra de Troya y luego Héctor en esta guerra mata a Patroclo, por lo tanto Aquiles lo reta por haber matado a su amante. Aquiles entonces ordena la sepultura de Patroclo como si fuera su esposa, lo cual fue un gran honor, porque solamente a las esposas de los reyes se les enterraba como dioses. Eso generó que Aquiles y Patroclo los nombraran íconos de parejas del mismo sexo, y por este motivo se llenaron todas las ciudades griegas de esculturas y pinturas de ellos. En esta época habían comportamientos sexuales permitidos que enriquecían la sexualidad erótica. Por ejemplo, tener relaciones entre un barbado y un imberme. El imberme era aquel que no tiene barba, porque tener relaciones sexuales con esta diferencia de edad significaba tener relaciones que transmitían sabiduría. Cuando tenían una relación sexual, el significado era: ¿me das tu sabiduría? Otra característica interesante de esta época era que para los griegos tener el prepucio alargado significaba que eran mejores amantes y daban mayor placer a sus parejas, mientras que los hebreos utilizaban la circuncisión. Las guerras de entonces se peleaban desnudos y la diferencia en el prepucio se convirtió en ese entonces en un uniforme militar, porque era la forma en que podían distinguirse de los enemigos. Otro comportamiento bastante interesante es la liberalia, que la liberalia es cuando niños y niñas ya llegaban a la vida adulta. En esta época no existía la adolescencia como tal, y en el momento en que las niñas tenían su primera menstruación y los niños su primera eyaculación, más o menos a los 13 o 14 años, ya se consideraban personas adultas. En ese momento ya estaban listas para reproducir. Las niñas tenían que echar unas gotitas de sangre en un cubículo, en un tarrito con arena, y los niños su primera eyaculación allí. Cuando esto pasaba, entonces ya eran personas adultas y ya podían tener hijos y reproducirse. En este entonces no existía el concepto de maternidad y paternidad como la entendemos hoy en día, es decir, que los chicos se quedaban viviendo en casa de papá y mamá por muchos años, ni tampoco existía el concepto de matrimonio, lo cual se inventa a partir de los siglos XII y XIII después de Cristo. La historia de David y Jonatán, una historia también bastante interesante en el siglo X antes de Cristo, fue el primer relato sobre homosexualidad que apareció en la Biblia. Le dice, nos escribe Samuel, que le dice David a Jonatán: por ti lleno de angustia, Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más delicioso para mí tu amor que el amor de una mujer. Y si eso que David tenía 2 esposas y 300 concubinas, así que de relaciones sexuales con mujeres sí sabía, pero a quien más amó fue a Jonatán. En el siglo VIII, cuando es solamente hasta el siglo VIII, cuando la Biblia comienza a prohibir la homosexualidad en el Nuevo Testamento, en los libros del Deuteronomio, también llamados Segunda Ley. Noemí y Ruth, una historia también muy interesante. Quise traerla hoy. Noemí vivía en Jerusalén con su esposo y debido a las guerras se fue a vivir a Moab. Allí tienen 2 hijos y los 2 hijos se casan con Orfa y con Ruth. Debido a las guerras, los 3 hombres de la familia fueron citados y allí fueron asesinados. Por lo tanto, Ruth, Noemí y Orfa quedan solas. Noemí les dice a Ruth y a Orfa que se queden en Moab, que ella se va a regresar a Jerusalén, pero Ruth y Noemí se enamoran. Deciden irse juntas para Jerusalén. Resulta que en Jerusalén, cuando un hombre a los 21 años no tenía hijos o una mujer a los 17 no los tenía, eran considerados estériles y el castigo era el apedreamiento. Para que no la apedrearan, entonces Ruth se embaraza y cuando ya tienen un hijo, ambas se van a vivir juntas. Y se proclama lo que se llamó en ese entonces la frase enamorados, que posiblemente algunos y algunas de ustedes en algún momento de su vida se dijeron ante un altar. Estas eran las palabras de enamorados.
No me pidas que me separe de ti, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú pases la noche yo la pasaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde mueras tú yo moriré, y allí es donde seré enterrada. Que Jehová me mate, si cosa alguna, aparte de la muerte, hiciera una separación entre tú y yo. Y cerraban con un beso, que era significado de eternidad. Safo de Lesbos y Bilitis, también interesante historia. Generalmente las personas creen que la palabra lesbiana viene porque las mujeres de Lesbos eran todas lesbianas, o aprendamos hoy que lesbiana es la persona nacida en Lesbos y lesbiano, la persona, hombre, nacido en Lesbos. Lo que sí pasó en esta linda isla es que Lesbos era la hija de los gobernantes de la isla y ella, además de que estaba casada y tenía sus hijos, era famosa porque le escribía poemas eróticas a sus amantes mujeres. Una de las amantes a las que más quiso fue a Bilitis, y Bilitis fue muy importante allí porque fue la primera mujer que organizó ejércitos de guerreras y guerreros que lucharon por los derechos de las mujeres. Aristoginón y Harmodio, otra linda historia de nuestra historia de la sexualidad. Resulta que Zeus un día se enojó porque los seres humanos estábamos rebelándonos y se decía que los seres humanos teníamos 4 piernas, 4 brazos, órganos sexuales o 2 de hombre o 2 de mujer o de hombre o de mujer. Debido a esa rebelión, entonces lo que Zeus hizo fue que cogió su rayo y los partió por la mitad. Y al partirlos, entonces nacieron o surgieron lo que se llamaban hombres primigenios, que son hombres que buscan el complemento en otro hombre, mujeres primigenias, que son mujeres que buscan eternamente su otra mujer, y hombres y personas andróginas, andro de hombres, ginio de mujer, que son hombres que buscan eternamente su complemento en una mujer o una mujer eternamente su complemento en un hombre. Para retomar la democracia en Grecia, entonces los griegos convocaron a los llamados ejércitos sagrados. Y los ejércitos sagrados estaban formados solo de hombres primigenios, solo de mujeres primigenias o ejércitos andróginos. Con esto lograron derrotar la tiranía, pero fueron asesinados Aristoginón y Harmodio, que se convirtieron como la pareja homosexual representativa de la época, y a ellos les hicieron estatuas por todo el país. ¿Qué característica tenían esos ejércitos sagrados? Que si yo estoy peleando al lado de la persona que más amo, lo voy a defender con mayor ahínco. Y si ya me lo mataron, me voy a vengar con mayor ahínco. Esa era la idea que tenían ellos. En este entonces, para poder pertenecer a los ejércitos, debías ser persona homosexual y esto te daba el estatus de ateniense brillante. Otra característica que ellos tenían en cuenta era que la cópula, la cual era permitida entre los guerreros del ejército, significaba que cuando llegaban al orgasmo, esto abría las compuertas del más allá y hacía que los dioses bajaran al hogar de los humanos y le dieran vida a la naturaleza. Por lo tanto, era permitida y alabada. Y sale Tiresias. Tiresias me encantó, no sé si ustedes han escuchado alguna vez esta vez, la primera referencia en nuestra historia sobre la primera persona transexual que data del año 425 a.C. Tiresias era un hombre que iba caminando por un bosque y se encontró 2 culebras copulando. Sacó su espada y mató a la hembra. De castigo, Tiresias es convertido en mujer. Y al ser convertido en mujer, vive durante 7 años, se casa, tiene hijos y dice la historia que era bastante promiscua porque tuvo relaciones con más de 1500 hombres. Años después, Tiresias vuelve al bosque y se encuentra otras 2 culebras copulando. Saca su espada y aquí hay 2 versiones. Una, que en este caso mató al macho y nuevamente fue convertido en hombre, o que dejó que vivieran y de regalo lo convirtieron nuevamente en hombre. Zeus estaba un día peleando fuertemente con su esposa y él decía que las mujeres tenían mayor placer sexual y su esposa decía que era falso, que los hombres sentían mayor placer sexual. Entonces convocaron a Tiresias
que ella sí había vivido como hombre y como mujer, y le preguntaron: Tiresias, ¿quién siente más? ¿Y ustedes qué creen que qué respondió? Sin duda alguna, dijo Tiresias, las mujeres sienten 10 veces más que los hombres. La reina, la esposa de Zeus, muy enojada por haber perdido, lo vuelve ciego. Y Zeus, en recompensa porque no podía quitar un castigo que otro dios había hecho, le da la posibilidad de ser adivino, de ver el más allá y de vivir hasta los 200 años. Dice la historia que aún después de muerto siguió siendo un gran adivino. Alejandro Magno, otro de los grandes reyes griegos, que no solamente hizo muy bien su papel, sino que además rompió una de las reglas más importantes, y es que no dejó descendencia. A pesar de haberse casado, siempre tuvo una relación muy amorosa con Hefesto, que lo acompañó hasta el día de su muerte, pero posteriormente conoció a Bagoas. En ese entonces el poliamor era bastante permitido, y Bagoas, que tenía 14 años, recordemos que en esa época no existía el ser niño, no era que se estaban teniendo relaciones con niños, ya era un adulto, se volvieron amantes. En el libro hermoso de Mari Regnault, El muchacho persa, pueden encontrar toda la historia de Alejandro Magno con Bagoas. Y bueno, no quiero herir susceptibilidades, pero estamos hablando de la historia de las diversidades sexuales. Y cómo no traer a colación la propuesta que muchos estudiosos han hecho sobre el verdadero significado de la relación de Jesús con Juan, que muchas personas llaman el discípulo amado, pero que en la literal traducción de la Biblia es el amante de Jesús. En algunos textos nos dicen: Juan, que cenaba recostado en el seno de Jesús, se subió sobre su pecho y le preguntó al oído quién lo iba a traicionar. ¿Qué hace un discípulo sentado encima de Jesús? Cuando la Iglesia Católica prohibió la homosexualidad, vamos a ver después cuándo, entonces quitaron el real e inicial dibujo de la cena durante 1000 años. Y este dibujo solamente volvió a hacerse famoso cuando Da Vinci lo pintó, y muchos estudiosos dicen que probablemente en esa época no habían columnas renacentistas, ni habían platos ni copas para cenar como nos lo muestran en esta cena, porque todas las imágenes previas a la de Da Vinci muestran a Juan recostado sobre Jesús. Y otra de las teorías que hay es que para los romanos solo se podía estar al lado de la cruz aquella persona que tuviera un vínculo legal con el sentenciado, y al lado de él estaban María, María Magdala y Juan. ¿Será que los romanos reconocían a Juan como el amante de Jesús? Adriano y Antinoo. Pasamos ya a la época después de Cristo. Fue el primer emperador que llevó a su efebo amante a las fiestas romanas en vez de su esposa. Lo amaba infinitamente, eran muy buenos buceadores, y una vez en Egipto, Antinoo falleció. Era tanto el amor que Adriano le tenía que pidió que lo veneraran como un dios y puso estatuas de él en todo el imperio. Santa Perpetua y Santa Felicita, dos santas africanas muy importantes de la época, fueron las dos primeras lesbianas reconocidas en el cristianismo como santas. Fueron canonizadas en el año 304, y en sus actas de canonización jamás se puso como obstáculo para su santidad la homosexualidad, nunca. Estas tenían una característica: Santa Perpetua, que en ese momento era solamente Perpetua, era una mujer de la alta alcurnia de Roma, pero deciden irse a vivir con Santa Felicita, y ellas se convirtieron en mártires por Jesús. Por lo tanto, fueron nombradas santas súbitas. Cuando el ejército romano se da cuenta que Perpetua renunció a sus costumbres, entonces la manda a apresar. En esta época estos comportamientos necrofílicos eran muy apreciados en los coliseos, ver morir a la gente, y se dice que a ellas o las mataron en una fiesta romana de toros, de leones o por gladiadores. Pero lo que sí es cierto es que antes de morir se tomaron de las manos derechas como signo romano de unión eterna y marital. Y algo muy parecido pasó con San Sergio y San Baco a finales del siglo III. Ellos fueron venerados como santos gays.
También fueron canonizados en el año 304 y debido a su amor, porque renunciaron al ejército romano, no porque fueran homosexuales, sino porque renunciaron a Roma y se convirtieron al cristianismo, fueron condenados por los romanos, arrastrados por caballos hasta que su cuerpo se descuartizara. Nuevamente, al igual que las anteriores, mueren dándose las manos derechas como signo de unión eterna. Y pasamos a las Inquisiciones. Aprendí mucho montando esta conferencia. La primera Inquisición que hubo, el Códex Teodoso. En este códex, entonces dice, es cuando se acaban las diversidades sexuales y se genera o se dice que tiene que haber muerte por empalamiento, que era meter un palo por el ano hasta que saliera por un pulmón o por la garganta, a hombres mujeriles y hombres que se dejen penetrar por otro hombre, que eran llamados infames, hombres de mala fama. Miren en el año en el que estamos, siglo IV después de Cristo. Se ordena la muerte a hombres andróginos y trans por primera vez en la historia de Occidente. Luego viene la Segunda Inquisición. Es la Inquisición del Codex Lusitanus. Aquí ya se incorpora la muerte a los sodomitas. Durante 1500 años después de estar legalmente permitido en el texto de Sodoma. Y la muerte, a ver a cuánto nos condenarían hoy, por bañarnos. Durante 1000 años fue pecado bañarse, porque se decía que bañarse incitaba a la masturbación, el orgasmo, el placer y a evocar el diablo. Para ellos, el placer sexual se convirtió en la base de la sabiduría, la alegría, el bienestar, la espiritualidad y la relación con los dioses. Por lo tanto, solo los sacerdotes tenían derecho a él. Viene la Tercera Inquisición, la más fuerte y sangrienta de las Inquisiciones, la llamada Santa Inquisición, decretada por Inocencio III en el Concilio de Letrán. ¿A quienes se les daba muerte adicionalmente? A los herejes, a las brujas, a los alquimistas, a los pederastas, a los sodomistas, a los adúlteros. Era aquella persona que tenía más de una relación sexual en su vida con otra persona. Incubas, que eran personas lesbianas, turcos porque estaban en las guerras de las cruzadas, judíos, blasfemos, que era toda persona que hablara mal de la iglesia, ancianos porque se decía que tenían pacto con el diablo. La vida media era de 35 años. Quien tenía más de 45 años era sometido a caminar sobre brasas ardientes y si sobrevivía no tenía pacto con el diablo. Discapacitados, zurdos, pelirrojos. Las personas pelirrojas eran consideradas porque sus padres tuvieron relaciones sexuales en más de los 18 días al año, que era permitido. Y las personas pecosas, las que tenemos pequitas, significaba que cada peca era la cantidad de veces que papá y mamá habían tenido relaciones sexuales en un día no permitido. Los vagos, personas que hacían fiestas y gozaban del placer. Los vagabundos, que era la persona que iba de pueblo en pueblo llevando las noticias de qué pasaba en cada pueblo. En ese momento fue pecado y las noticias únicamente empezaron a poder darse en el púlpito de la iglesia. Control de los medios de comunicación. Pero paradójicamente, don Inocencio III funda los prostíbulos católicos, que eran prostíbulos donde los hombres sí podían tener relaciones con esclavas y prostitutas, pero siempre que fueran estos prostíbulos, dado que solamente el matrimonio fue inventado en el siglo V y la monogamia en el siglo VI. Cuarta Inquisición. Inquisición biomédico-psicológica. Es la Inquisición en la que los médicos, psiquiatras y psicólogos empezamos a decir que había que tenerle miedo al placer por la posibilidad de infecciones y trauma. Y llevamos el pecado a la enfermedad al trauma y el trauma al delito. En esta Inquisición biomédica, la medicina comienza a considerar que todo lo salido de lo binario es enfermedad. El gran paso que hubo es que muchas personas se sintieron muy bien porque ya no eran un castigo y un pecado de Dios, sino una enfermedad. Quinta Inquisición, la Inquisición católica, la establecida por Adolfo Hitler y los nazis, Franco en España y Benito Mussolini en Italia.
Ellos declararon muerte para los ateos, comunistas, homosexuales, lesbianas, trans, ancianos, personas con discapacidad, judíos y gitanos. Hitler se presentó para ser cura, pero no lo dejaron y lo mandaron al psiquiatra. Cuando terminó su proceso de psiquiatría, decidió hacer parte del ejército y a la primera persona que mandó a ejecutar fue a su psiquiatra. Para mí, hoy existe una sexta Inquisición. Es el aporte que les quiero dejar hoy. Para mí, hay una Inquisición social que está manejada por el analfabetismo sexual, por el control del saber, para no permitir que las personas puedan vivir dignamente, con dignidad, con criterio, con respeto, sus diversidades sexuales, sus deseos. Una Inquisición desde lo político y religioso, una Inquisición desde el control educativo, una Inquisición desde el manejo del conocimiento, del derecho al placer sexual para poder ser más integrales y felices. Esas fueron las Inquisiciones, hasta que finalmente llega la época de los derechos humanos. Destruidos los católicos nazis, surge la ONU en 1945 y la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. 5000 años después empezamos a hablar de derechos. El movimiento hippie y la revolución sexual nos permitieron llegar a entender que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Iniciaron las luchas por los derechos. En 1968 el movimiento lésbico gay en América Latina, 60s y 70 los movimientos de liberación lésbico homosexual y en los 90 los movimientos por la diversidad sexual, LGTBIH y todas las otras letras que deberíamos estar ahí. Para mí, resurge en la era de los derechos humanos contra toda Inquisición. Y bueno, ¿cómo no recordar hoy en esta fecha tan importante, este 28 de julio de 1969, con todo lo que nos trajo? Volumen, por favor. Se celebra mundialmente el Día del Orgullo. Las calles de las ciudades de todo el planeta se tiñen de colores y distintas comunidades se unen para reivindicar tolerancia e igualdad. Para conocer los orígenes de esta celebración, tenemos que remontarnos a la década de los años 60 en Estados Unidos. Este periodo albergó diferentes revoluciones sociales, como el movimiento afroamericano por los derechos civiles o las manifestaciones en contra de la guerra. Los 60 estuvieron plagados de redadas policiales en bares y locales frecuentados por homosexuales, transexuales o drag queens. El gobierno consentía estas acciones, ya que por aquel entonces estas comunidades no estaban nada bien vistas. Estados Unidos penalizaba las relaciones íntimas entre homosexuales con penas de entre 5 a 20 años en prisión o con procesos médicos como la castración o el ingreso en centros psiquiátricos. El 28 de junio de 1969, varias unidades de policía se presentaron en un pub del barrio de Green Village, en Nueva York. El Stonewall Inn solía albergar a gente de la comunidad LGTB que tenía limitado el acceso a otro tipo de locales. Los policías pidieron las identificaciones de todos los que estaban en el pub, pero algunos se negaron. Poco a poco la gente del barrio se concentró alrededor del Stonewall y comenzaron a rebelarse contra la policía. Estos altercados dieron lugar a una serie de manifestaciones en los días posteriores en las que se reivindicaba que estas comunidades pudiesen ir a diferentes locales sin ser arrestados por su orientación sexual. Ahora el Stonewall Inn es un monumento nacional en Estados Unidos. Estos hechos fueron los desencadenantes de una serie de manifestaciones por todo el país. El 28 de junio de 1970 tenían lugar las primeras marchas del orgullo gay en Nueva York y Los Ángeles, un año después del incidente de Stonewall. Esta fecha se ha globalizado y a pesar de que ahora los derechos se han ampliado, las manifestaciones siguen buscando la no discriminación de los distintos colectivos y la despenalización en los países que todavía condenan a las personas por su orientación sexual. Hoy en día existen diferentes festejos, como el Mardi Gras en Australia, las marchas en Sao Paulo, Berlín, Nueva York, Londres, Madrid, el Europride y el World Pride. Y aquí también la tenemos, la celebración importante del 28 de junio como Día de Orgullo Gay para reivindicar los derechos, la tolerancia y la igualdad. Están infinitamente invitados, como les dijimos ahora, a la marcha que realizaremos el 30 de junio, donde estaremos presentes celebrando los 50 años, conmemorando los 50 años de este día, que realmente empezó a ser el punto de partida para muchos logros. He querido dividir esta charla en varios momentos. El primer momento, que se llevara en la historia un poco de cómo a lo largo de la humanidad sí han existido las diversidades sexuales, un poco de qué ha pasado hasta ahora.
Pero para mí, la historia tiene que ser contada por sus protagonistas. Y para esta segunda parte, he querido retomar unas fotos que su autora me ha permitido utilizar el día de hoy en la charla. Me puse en contacto con ella, Marce Selló, de España, que tiene un libro precioso. No lo estoy vendiendo, pero tengo la fortuna de tener un ejemplar en el stand por si lo quieren conocer, porque vale la pena. Esta historia, contada por sus protagonistas, comienza así. Esta es ella. Esta es la representación de la fragilidad que te genera tener este secreto al estar dentro de un armario, y que no se conozca su sentir te da mucha fragilidad. Pero cuando logras salir de él, ahora no soy frágil, yo soy trans, pero también soy fotógrafa, amiga, catalana, excursionista, activista, comprometida, delgada, blanca y creo que bastante simpática. Las frases que les voy a poner a continuación son de algunos de mis pacientes y de textos que he tenido la fortuna de leer con testimonios de chicos y chicas trans, no de las personas que están en las fotos. Las fotos son del libro de Marce. Este es el libro. Alguna vez José decía: para quienes estábamos en la oscuridad total y el aislamiento, callados, incomunicados, culpabilizados y avergonzados de lo que entendíamos como pecado o vicio, es difícil que se comprenda hoy hasta qué punto la posición patologizante de la medicina representó una apertura. Pasar del vicio a la enfermedad era subir un escalón. Pasar de ser reprochado a ser atendido ya era algo. Pasar de ser visto con repugnancia por muchos confesores a ser mirado con compasión y comprensión por algunos psiquiatras significó poder comprendernos a nosotros mismos, y esto ya era una ganancia. ¿Cuándo será que nos dejan de ver como enfermedades y nos ven como seres humanos? Sara nos compartía: pasar de no entender qué les sucedía a muchos chicos y chicas trans, de sentirse bichos raros fuera de catálogo, a poder identificarse con un diagnóstico, aunque suene muy raro para muchas personas, fue un alivio. Fue un bálsamo para calmar la angustia que nos provocaba no encajar en ningún lado de lo humano. Hay un lugar patológico, pero existo, y hay una palabra para nombrar lo que me pasa. Hasta ahora, solo hemos utilizado criterios biológicos para especificar si una persona es hombre o es mujer. Yo creo que ya llegó el momento de incluir la identidad y el rol en estas definiciones para que las despatologicemos. Dice Alma: es válido decir que la identidad está impresa en lo más profundo del sistema nervioso central. Sin embargo, esto quizás sea frío o inhumano para quienes así no lo sentimos. Quizás sea más válido decir, como sinónimo de esto, que la identidad está impresa en el corazón y el alma de las personas y que tiene que ver con una dimensión de afecto, de piel, de abrazo, de mirada. Camilo dice: dicen que la proporción de un transexual de mujer a hombre en una población es de 1 en 30.000, ¿no? Mi pueblo tiene unos 8.000 habitantes, así que se necesitarían 4 pueblos como el mío para que naciera un extraterrestre como yo. Es muy difícil sobrevivir en una sociedad que te rechaza solo por no cumplir con el requisito de lo prescrito como masculino y como femenino, como hombre y como mujer. Miguel me compartía: una de las cosas más perturbadoras y a la vez de mayor importancia para nuestro tránsito es precisamente unificar la propia vida, resignificar lo aprendido, poder unir los puntos que den conciencia a nuestros relatos y comenzar a escribir una historia diferente desde nuestra propia identidad. Esto es lo que están sintiendo los chicos y chicas. Esto es lo que siente una persona con una diversidad diferente a la socialmente establecida. Esto no es lo que deberíamos seguir sintiendo. Ahora, lo que sí quisiera rescatar es cómo empiezan esas caritas tristes y cómo cuando logran ser él o ella son infinitamente felices.
Joseph, que me parece importantísimo su aporte, nos dice: ¿hasta cuándo voy a tener que demostrar quién soy? Me han interrogado, desnudado, hecho exámenes de todo tipo, de sangre, genéticos, pruebas psicológicas. Han tocado y examinado mi cuerpo como si fuera una rareza. No han respetado mi nombre legítimo al llamarme siempre por el documento de identidad. Sigo asistiendo a juzgados y respondiendo preguntas. ¿Hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer para que me crean? ¿A quién recurrir cuando te sientes así? Esta fue la respuesta que me dio Matías. Lo primero es tener la suerte de acercarse a un profesional que te apoye y a una familia que te ame. Así que se merecen un fuerte aplauso ustedes que están aprendiendo. ¿Por qué no preguntarle también a una persona cisgénero qué opinaba al respecto? Y nos dijo: yo respeto la opinión de las personas pero que juzguen algo sin conocer esto, no lo entiendo. Una cosa es que la gente no conozca y otra cosa es cuando no quieren conocer. Y llega el momento de decir, por fin, los chicos trans, las chicas trans que estén aquí se van a dar cuenta lo que van sintiendo cuando pueden decir por fin me puedo poner mi primer bundle, o lo consigo, o tengo el dinero para comprarlo. Por fin puedo empezar a utilizar mis parches hormonales o mis inyecciones de testosterona. Por fin puedo ver cambios en mi cuerpo que me permitan sentirme como la persona que realmente quiero ser. Por fin puedo salir a la calle y mostrar mi cuerpo sin culpa y sin represión. Por fin puedo sonreír, puedo ser, puedo estar, puedo compartirme, puedo sentirme, puedo conformar pareja, puedo amar, puedo sentirme amada. Por fin lo logré, porque nunca, nunca, nunca será tarde. Y quisiera concluir mi presentación declamándoles en la medida en que pueda un poema, que no es mío, no sé su autor, es un anónimo, que adapté y que quiero hoy decírselo a todos los papás y mamás que están presentes, y a aquellos chicos y chicas que tienen la fortuna de tenerlos aquí, que les agradezcan infinitamente, porque la presencia de papá y mamá hace que esto sea lo que tiene que hacer, la más maravillosa experiencia de vida que han llegado a tener. Te veo. Quiero aclararles que las imágenes que van a acompañar el poema son de nuestro grupo de apoyo Transeres para que lo puedan conocer un poquitito, tampoco es propaganda, es gratuito, así que merece la pena hacerle un tributo, un homenaje a los chicos y chicas que me han permitido tener el conocimiento suficiente hoy para estar aquí con ustedes. Te veo. Te veo llevando a tu hijo o hija a terapia, mientras tus amigos llevan los suyos a fútbol o al ballet. Te veo escabullirte de la conversación cuando todos tus amigos o amigas presumen de logros de sus hijos y hacen chistes homofóbicos y transfóbicos muy dolorosos para ti. Te veo sentado o sentada grandes jornadas al frente del computador durante muchas horas investigando sobre lo que tu hijo o tu hija necesita. Te veo desvanecer algunas veces, pero siempre sigues perseverando y yendo más allá por tu familia. Te veo sacar fuerzas de la franqueza con una fortaleza que ni siquiera tú sabías que tenías. Te veo mostrar respeto hacia profesores, terapeutas y profesionales que sirven con amor a tu hijo o a tu hija. Te veo levantarte temprano por la mañana para continuar
pesar del dolor e incomprensión del tema, después de una caótica noche sin dormir. Te veo secar tus lágrimas en soledad y sonreírle a tu hijo o a tu hija cuando estás con él o con ella. Te veo al filo del precipicio, luchando por vivir y empujando siempre hacia adelante. Te veo hacer todo lo que puedes para darle a tu hijo o hija el mejor cuidado en casa, en el colegio, en terapia, con sus médicos y sus tratamientos. Sé que te sientes invisible, como si nadie se diera cuenta, pero quiero que sepas que yo me doy cuenta. Lo que haces importa y de verdad vale la pena. En los días en que te preguntes si puedes hacerlo un minuto más, quiero que sepas que sí podrás. Quiero que sepas que te admiro y por eso te elegí, porque sé que solo tú podrías hacerlo también. Quiero que sepas que vale la pena. Quiero que sepas que no estás solo y no estás sola. Quiero que sepas que el amor es lo más importante y que eres el mejor y la mejor en todo esto. Quiero que sepas que un día verás la plenitud. Un día el trabajo duro será recompensado y podrás saborear el éxito de haber cumplido muy bien con tu función. Vales mucho, papá, mamá, lo estás haciendo muy, muy, muy bien y por eso te doy las gracias. Este mensaje se los manda Papá Dios. Y hoy quiero agradecerle infinitamente a mi grupo Transeres, a los chicos y chicas que me han permitido conocer su historia, que me han permitido entender que esto es trascendental. Es un grupo que me ha ayudado y me ha enseñado mucho y esta es mi conclusión para ustedes. Nosotros no podemos seguir diciendo que hay que ver para creer. Mi invitación es que empecemos a creer para poder ver. Son las personas con orientaciones, identidades y géneros diversos las protagonistas. Son las que saben, las poseedoras del sentir, con un conocimiento único y con la capacidad de saber qué necesitan para estar bien y para ser felices. Para mí, son héroes y heroínas, son superiores y en muchos aspectos son seres evolucionados. Muchísimas gracias.